Les damos la bienvenida a esta edición especial de Los Otros Libros desde la Feria del Libro, Mar del Plata, Puerto de Lectura, y en este caso para hablar sobre los derechos del paciente, otro título de UDEM, en este caso un libro de Walter Pellier. Walter, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muy contento de estar acá. Walter, sos abogado, te has especializado en esta cuestión que tiene que ver con la bioética y obviamente los derechos de aquellos que tienen que internarse, tienen que recibir un tratamiento, tienen que tomar decisiones o deberían tomar decisiones sobre su futuro, su salud, su vida. Hablas a partir de una ley que es la 26.529. En principio, contanos la historia de esta ley. Bueno, es una ley que en gran medida se basa en el trabajo doctrinario y jurisprudencial anterior, pero en realidad se sancionó a fines de 2009 y comenzó su vigencia a principios de 2010, febrero de 2010, o sea que es una ley que ya tiene más de 11 años de andamiaje, ¿no? De recorrido. Sin embargo, es una ley que, para mi punto de vista, no ha tenido la suficiente repercusión o la suficiente difusión, y un poquito por eso es que a mí se me ocurrió hacer este libro, que es la ley comentada, ¿no? Con comentarios doctrinarios, con aportes jurisprudenciales, con algo de derecho comparado, en un tema que es muy interesante porque se enmarca en una relación muy peculiar que es la de médico y paciente, ¿no? Una relación en la cual hay asimetría, obviamente, porque el conocimiento científico lo tiene el médico, pero las urgencias y las inquietudes las tiene el paciente, quien en definitiva es el decisor de su propio cuerpo, qué hacer con su propio cuerpo, ¿no? Y eso es muy relevante. Estoy pensando, Walter, mientras escucho tu primera respuesta en esta entrevista aquí en la Feria del Libro, con mucha gente que nos acompaña y nos rodea, estoy pensando en quién es el responsable de hacer conocer la ley, porque mientras te escuchaba pensaba en los profesionales de la salud y también en los pacientes y sus familiares, pero ¿cómo hacer para que tanto de un lado como del otro conozcan esta ley que está vigente en la Argentina? Bueno, no es una pregunta disvaliosa ni mucho menos, es muy importante lo que acabas de preguntar, porque siempre, en toda sociedad y en todo aspecto, información es sinónimo de poder. Entonces, si una ciudadanía no tiene conciencia y conocimiento de sus derechos, es muy difícil que los pueda hacer respetar, que los pueda reclamar. Nosotros en nuestro ordenamiento jurídico tenemos un montón de acciones que nos permiten efectivizar la gran cantidad de derechos que tenemos. En el ámbito de los derechos personalísimos y de los derechos humanos, nuestra Constitución es muy abarcativa y mediante las acciones correspondientes, una conocida es la acción de amparo, por ejemplo, nosotros podemos efectivizar nuestros derechos. El tema es que sepamos que los tenemos y cómo poder reclamarlos. Y además, más allá de la judicialización, es bueno que sepamos cuáles son nuestros derechos para nuestras relaciones con el prójimo, ¿no? Nuestras relaciones intersubjetivas. Entonces, a la hora de sentarnos con un médico, es bueno saber que nosotros somos los dueños de nuestra historia clínica, que nosotros somos los dueños de la toma de decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Volviendo a tu pregunta, ¿quién es el responsable de difundirla? Bueno, entre todos deberíamos difundirla. Nosotros en la universidad tenemos esta misión también y desde la Facultad de Derecho ni que hablar. Por eso, bueno, yo estoy acá sentado probablemente. Pero también es una gran labor que tiene que llevar a cabo el Estado y los medios de difusión masiva. El Estado muchas veces y los medios de difusión se ocupan de difundir algunas cosas y otras quedan un poquito rezagadas. Y desde mi punto de vista, este es uno de los temas que ha quedado rezagado. Por suerte, en este programa y en Canal Universidad, en este momento, le estamos dando la importancia que merece a esta ley. Y, Walter, hiciste referencia a los amparos, al amparo que muchas veces debe solicitar un paciente, alguien que necesita un tratamiento, un trasplante, una intervención urgente, debe recurrir a la justicia para recibir esa atención. Hay como un acostumbramiento también, inclusive uno escucha desde la misma obra social, le conviene presentar un amparo, o el mismo médico que dice, mira, si no presentás un amparo, no te van a hacer caso. Sí, bueno,
El punto es que nosotros estamos hablando de derechos personalísimos que por naturaleza jurídica son extrapatrimoniales, ¿no? La decisión que tengo que tomar yo sobre mi propio cuerpo y el derecho a la salud no tiene un precio, pero las prestaciones médicas sí lo tienen. Entonces muchas veces hay empresas que, olvidando el trasfondo solidario que tiene su naturaleza jurídica, niegan las prestaciones porque en el debe y haber, finalmente, es muy probable que eso les convenga porque el porcentaje de gente que llega a la justicia es menor en comparación a todas las negaciones que tuvieron y entonces siguen con esa conducta. Y muchas veces los propios empleados, como bien decís vos, o los propios médicos, le recomiendan al paciente, bueno, inicie un amparo. Lo que pasa que, si bien los amparos, yo pertenezco también a la justicia federal y conozco más o menos de los tiempos en los que transcurren, los amparos se resuelven con bastante celeridad por la importancia que tienen, no dejan de tener también un desgaste psicológico para el paciente y sería muy bueno evitarlo. Claro. Walter, por otro lado, un tema que rápidamente aparece cuando hablamos de derechos del paciente, y no hace mucho tiempo en España se ha aprobado una ley que fue durante mucho tiempo reclamada, la eutanasia. ¿Cómo se aborda la eutanasia en la Argentina? ¿Estamos lejos de eso? ¿Hay aproximaciones, hay cuestiones que tienen en cuenta la decisión de un paciente que quizás no quiere sufrir más, que no tiene más expectativas de vida? ¿Se tienen en cuenta? Sí, precisamente porque ya había inclusive algunos fallos encaminados hacia esa idea. En esta ley, en su versión originaria no, pero luego sufrió una reforma y se incorporó esta cuestión específicamente, sobre todo para que los médicos no tuvieran temor al tomar este tipo de decisiones porque se jugaban a que después les hicieran algún juicio de índole penal y demás. Se incorporó la posibilidad de que los pacientes, o en su caso sus representantes o familiares, si estos no estuvieran en condiciones de tomar su propia decisión, tomaran ese tipo de decisiones y cuando existe cierto tipo de encarnizamiento terapéutico, o sea, cuando la vida dejó de ser digna y el final de la vida dejó de ser digno, se le da la posibilidad al propio paciente, incluso mediante directivas anticipadas, previendo una futura incapacidad para el caso de que fuera necesario, se da la posibilidad de decir, no, yo no quiero más tratamiento, porque esto no me genera ningún tipo de cura y yo quiero terminar con mi vida con la mayor dignidad posible. Es más, en la ley hasta se incorpora la posibilidad de negarse a la hidratación y a los sueros para alimentación si es que solo tienen como efecto prolongar la vida inútilmente. O sea que esto en la ley está previsto. Luego, obviamente estamos hablando de decisiones muy espinosas, pero que pueden tomarse seguro. Cambio de tema. ¿Cómo se determina la capacidad de una persona que padece una o más enfermedades a la hora de tomar esas determinaciones? Teniendo en cuenta que esa persona puede estar acompañada, y digo siempre con buenas intenciones, por un grupo familiar. Bueno, esto, si bien tiene una respuesta parcial dentro de la ley de los derechos del paciente, en realidad está enmarcado en algo más general, que es el Código Civil y Comercial. Nosotros en nuestro Código Civil y Comercial tenemos previsto un sistema diferente al que teníamos algunos años atrás, en el cual los jueces pueden dictar sentencias limitadoras de la capacidad, restrictivas de la capacidad, pero en la medida en que sea necesaria esta limitación. O sea, no como antes, en donde cuando se declaraba una incapacidad y quedaba incapacitado totalmente el sujeto, sino que ahora, de acuerdo a las necesidades psicofísicas del sujeto, se dicta una sentencia a medida, como un traje a medida. Se dicta una sentencia diciendo, bueno, esto no lo puede hacer, aquello no lo puede hacer, aquello no lo puede hacer por sí solo, lo hará a través de los apoyos correspondientes. Pero entonces, ¿qué sucede? Depende del caso concreto, depende de qué limitaciones tenga esa persona para ver qué limitaciones va a tener a la hora de tomar decisiones. Entonces, puede suceder que un sujeto tenga algún grado de imposibilidad física, pero que mentalmente tenga todas las capacidades
suficientes para tomar cierto tipo de decisiones, por ejemplo, con respecto a su salud, y este puede tomarlas. De hecho, el ejemplo, hilado de lo que veníamos contando anteriormente, el ejemplo de una persona que padece de cuadriplegia y no puede moverse de su cama y el único tratamiento posible es mantenerlo con vida y tal vez además tenga dolores o... Bueno, yo desconozco el aspecto médico específicamente, capaz que estoy diciendo alguna barbaridad, pero si mentalmente puede tomar la decisión sobre si admitir o no un tratamiento, lo puede hacer tranquilamente. Una cuestión no tiene que ver con la otra, porque la limitación de la capacidad ahora no es general como antes, sino que depende del caso concreto. Y el juez la determina específicamente. La capacidad siempre se presume por regla. Entonces, los recortes tienen que ser expresos. Walter, hemos agotado el tiempo que tenemos para la entrevista, pero nos quedan muchos tópicos para abordar. Uno de ellos era la mala praxis. Me han dicho más de un profesional de la salud, nadie se capacita, nadie quiere ser médico para matar a otra persona. Por supuesto. Eso está de más. Como tampoco nadie se recibe de ingeniero para que se caigan sus puentes. Y como tampoco nadie se recibe de abogado para hacer mal una tarea y que se le venza un plazo y le declare una caducidad de instancia. Eso lo damos por sentado. Lo que sucede es que a veces, excepcionalmente, puede existir mala praxis. También es un tema ajeno a la ley de derechos de los pacientes, es un tema propio del derecho civil, ¿no? Pero bueno, yo creo que nadie se tiene que sentir ni perseguido ni dolido porque estas cosas existan. De hecho, todos los profesionales estamos expuestos a eso, no solo los médicos. Pero bueno, sé que es incómodo ejercer la medicina teniendo en cuenta una idea preventiva, ¿no? Una medicina defensiva. Tampoco eso es bueno para el paciente. Claro. O sea, yo creo, estoy convencido de que lo que puede llegar a salvar este problema es que haya una buena relación entre el paciente y el médico. Si hay una buena relación entre el paciente y el médico informa perfectamente lo que va a hacer con el paciente y le tiene confianza, es difícil que después interponga una acción de mala praxis, creo yo. Walter, ha sido un gusto charlar contigo. Igualmente, muchísimas gracias una vez más a ustedes y a la universidad por la posibilidad de que nos deje a los docentes investigar y publicar en cuanto podamos. Recomendamos la lectura desde los otros libros en esta edición especial de Los derechos del paciente, un texto de Walter Pellier. Hasta la próxima.